Ok, ¿cómo evitar los robos en un bar, en un restaurante? ¿Cómo evitar que al final del mes el contador o la administradora te diga que estás perdiendo, que has comprado un montón de dinero en licores y al final no te da la ganancia que te tiene que dar? Está ocurriendo algo. Y eso se determina mediante un diagnóstico. ¿Qué diagnosticas? Primero, cómo está trabajando el personal, el barman, el salonero, el sommelier, el que tengas a cargo. Y segundo, si tienes un supervisor. Si no hay un supervisor y haces como muchos dueños que por ahorrarse el dinero del pago de un supervisor, ellos mismos hacen la supervisión, pero ojo, esta supervisión es a raticos, un momento en el día, un momento en la tarde. Los trabajadores te estudian. Saben que es peligroso cuando un trabajador se pone de acuerdo con otro y cuando hay 2 o 3 trabajadores puestos de acuerdo, tienen medido cuándo entra el dueño, cuándo sale, cuándo supervisa, qué hora se va, quiénes son sus amigos, y en el medio de esos vacíos es donde ellos venden tragos y los cobran para ellos, donde ellos regalan licor para conseguir más propina, donde ellos no hacen los inventarios correctamente. Bueno, un montón de cosas que suceden, que es el resultado que puedes ver en un diagnóstico, además de las soluciones a cada uno de estos problemas. Hay dueños de hoteles, de tascas, de restaurantes, que es recurrente que me han hecho la consulta, cómo corregir de la mejor manera la forma con la que venían trabajando los controles para que su restaurante y específicamente sus barras, sus controles de licores, no le den tanta pérdida. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico de un especialista, porque un diagnóstico, y entiendo que la gente es reacia de hacer su diagnóstico, y diagnóstico es cuando uno se siente mal o cuando uno una vez al año tiene cierta edad y va al médico para que el médico te indique qué puedes tomar o qué puedes tener. Pero uno no hace eso, la mayoría de la gente no tiene los hábitos de hacer eso. Bueno, los hoteles, los restaurantes no tienen el hábito de hacerse un diagnóstico de su personal para saber si su personal está trabajando bien, si son honestos, si esa relación patrono-laboral que tienen con barman, con sommelier, con capitanes, con trabajadores en el servicio, está basada en pilares fundamentales, no solo de profesionalismo, sino en valores reales de ética, de honestidad, de un montón de cosas. Entonces, cuando no haces un diagnóstico, sino que basas tu apreciación y tus controles de los restaurantes, me refiero específicamente al punto de los licores, y esos controles los basas en la apreciación que tienes con tu personal porque hay empatía, porque hay confianza o porque tienen años contigo, entonces empiezan a suceder cosas. Mucha gente me pregunta cuáles son esas cosas que suceden, y es grotesco y duro lo que voy a mencionar aquí, pero sucede, o por lo menos lo he visto a través de más de 25 años en hoteles y en restaurantes, estableciendo normas y entrenando personal para que todo funcione bien. Porque al final de la historia es un negocio que tiene que dar ganancia. Un dueño invierte un dinero para tener una ganancia y esta va basada en resultados mensuales. Cada dueño de restaurante o de hotel tiene un contador, un grupo de administradores que mensualmente hacen los cierres, todo el mundo lo conoce y les dice: estas son sus ganancias, esta es su inversión, esta es su pérdida y estos son el dinero que tienen activos o en mercancía. Entonces, pero dentro de eso, un poco más adentro y de manera implícita, tiene que si no hay controles para darse cuenta cuáles son las fallas, estás perdiendo, siempre estás perdiendo. ¿Y cuáles son las fallas? Las fallas son cuando un barman, cuando un sommelier, cuando un salonero, cuando un capitán está a cargo de una barra y trae licores de afuera que lo compra con su dinero y los va vendiendo, cobra en efectivo y se mete al bolsillo ese dinero. Eso se llama robo de una manera directa y precisa, como me gusta hacer a mí o decir las cosas. Entonces, ¿por qué no se da cuenta los dueños sino al final cuando quiebra el restaurante o cuando quiebra la discoteca o la barra de licores? Porque no llevan controles diarios, porque el control que llevan es muy sencillo, no hay normas y procesos. Entonces, por ejemplo, el control de licor está basado en un inventario, pero si tú inventarías y tienes tus botellas ahí y resulta que no te das cuenta que el personal las está vendiendo, agarrando el dinero, y siempre el inventario te va a cuadrar, y te das cuenta al final del mes o al final del año, en algunos casos dura mucho tiempo, estas pérdidas y la gente quiebra. Entonces, es una nueva era, hay la oportunidad de cómo resarcir esto y de cómo lograrlo haciendo un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Diagnosticas a tu personal mediante estructuras, normas y procesos y algunos tests para saber si la persona tiene su trabajo basado en pilares de honestidad, en proactividad, en entrega, en muchas otras cosas que determinan si la persona está haciendo bien el trabajo o no. Y lo otro es las pruebas científicas, no basar
los resultados de tu restaurante en comentarios, en que, ay, qué bien lo hace, qué bonito prepara cócteles o qué bonito hace tal cosa, cuando realmente está quebrando tu negocio. Entonces, la respuesta es dura y grotesca, pero es la realidad. Eso está sucediendo y sucede en muchísimos. Y ahora que estoy haciendo diagnósticos en varios hoteles, en varios restaurantes, me doy cuenta de que sucede. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? Que al hacer un diagnóstico te das cuenta de cómo puedes solucionar esos problemas. Cómo un dueño de un hotel, de un restaurante que vende licores puede solucionar su problema poniendo normas y procesos en el control de costos, en los inventarios, pero más que todo hay un pilar fundamental y es el presentismo. Tienes que tener un supervisor, que este supervisor esté aplicando el presentismo en los momentos álgidos, y más que ejecutar un trabajo de carpintería que lo puede hacer cualquier salonero o cualquier salonera, debe supervisar que se hagan bien los tragos, que se usen las porciones que son, que no metan botellas, que se cobre lo que se tiene que cobrar, y así la pérdida no está abierta gota a gota, que como al final de la historia los dueños se dan cuenta que su dinero invertido se les esfumó por un mal control. Entonces el diagnóstico debe ir basado también con las soluciones a los problemas que fueron resultado del diagnóstico, que son malas prácticas del personal, robos de manera descarada, malos controles y usando recetas exageradas. Cuando un punto específico o un ejemplo real que les puedo poner es cuando un barman, en vez de ponerle las onzas que corresponde a un trago que está medido, le pone 2 o le pone 3, y si el cliente se tomó 4 o 5 tragos, le cobra 2 o 3 nada más, porque él sabe que eso le va a refutar en su propina, y el cliente se va a dar cuenta y le va a dar más propina, y ese dinero entra ¿a dónde? Al bolsillo del trabajador y no al bolsillo del dueño del bar o del restaurante. Entonces son muchas cosas que el diagnóstico corrige y evita que pasen, para que tu hotel, tu restaurante no se vayan a la quiebra y te enteres al final de la historia. Hay un adagio popular, un refrán que he escuchado durante mis años de experiencia en hoteles y en restaurantes, que resume el sentido de esta enseñanza, de este video, que es la pérdida, cómo controlar las pérdidas, sobre todo en licores, en un restaurante o en un hotel. Y es que no se puede ahorrar pullas para gastar bolívares. Es decir, aquí en Centroamérica sería, no se puede ahorrar centavos para gastar dólares. ¿Cómo tú no le pagas a un supervisor para que esté presente en los horarios fuertes y detectar que el personal no solo está haciendo bien el trabajo, sino que lo está haciendo de manera honesta? Entonces te ahorras el sueldo de un supervisor, pero estás ahorrando centavos y estás perdiendo dólares. Al final del mes, cuando tu contador o tu administrador te dice que no estás dando las ganancias que son, es por algo que no estás consciente y no te estás dando cuenta. Entonces, el que tiene negocios tiene que meterle el empeño, el pecho y los controles. Los controles están basados en normas, en procesos, en controles de inventario, en recetas, en porcionamiento, en hacer el ciclo completo de una buena compra, un buen porcionamiento, un buen almacenaje y una buena ejecución. Porque hay muchos sitios, gota a gota, muchas llaves abiertas por donde se te puede ir el costo. Y eso, como los he mencionado, son hacer los tragos con doble cantidad de licor para congeniar con el cliente te da una buena propina, que va para el bolsillo del trabajador, no va para el bolsillo del dueño. Y así hay un montón de tips, un montón de cosas que yo puedo ayudarte haciendo un diagnóstico de tu hotel, de tu restaurante, y consiguiendo establecer las normas y los procesos para que esto no suceda. Al final de la historia, el negocio tiene que dar dinero, más que el estrés y la angustia que genera tener un hotel o un restaurante.